De acuerdo con Jesús Horta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en diciembre todos los delitos de alto impacto en la capital del país sumaban en promedio 136 diarios y llegó a un pico en febrero de 167. Aseguró que de ahí en adelante han venido bajando de manera sistemática. Insistió que en junio ya se observa prácticamente en casi todos los delitos una disminución que es consecuencia del trabajo que ha realizado la dependencia. Estamos convencidos de que, sin embargo, tanto las detenciones que hizo el gobierno federal como las que hicieron las autoridades locales están incidiendo en que en el mes de junio el promedio diario de homicidios ha bajado significativamente respecto al de mayo, ¿no? Y por lo mismo estamos sosteniendo el trabajo, estos patrullajes que estamos haciendo en varias alcaldías con grupos especiales, justamente para estar inhibiendo la actividad delictiva de alto impacto. Aseguró que uno de los factores que incrementa la violencia son los grupos delincuenciales. Parte es reacomodo, parte es reacción ante la propia autoridad. A veces lo que quieren hacer es mostrar, digamos, que tienen poder. Lo hemos dicho, nosotros estamos preparados para enfrentarlos, pero haciéndolo de una manera inteligente y sobre todo judicializada. Explicó que del 7 al 13 de junio se detuvo a 239 personas por delitos de alto impacto, entre los cuales se detuvo a 27 personas ligadas al crimen organizado de bandas como la Unión Tepito, robo de aduanas y el grupo delictivo El Soldado. Saray Mariscal, 21 Noticias.